505, colectora A005. Las cosas del buen comer. Recomendaciones y sugerencias para una alimentación sana. Hábitos y costumbres alimenticios que mejoran nuestra calidad de vida. Productos regionales de buena factura para mejorar la nutrición. Comidas doradas y comidas chatarras. Así son las cosas del buen comer. En el Centro 11 tenemos todo para cuidar tu salud. Gimnasio, natatorio, nutrición, kinesiología y mucho más. Todo en un solo lugar. Secretaría de Deporte y Turismo. Gobierno de Río Cuarto. Recibimos a Lautaro Irastorza Rossi, al especialista en temas alimenticios, nutricionales, un gran batallador, intentando que Ricardo y yo entremos en silueta. Tenemos silueta de las esculturas de Botero, pero son siluetas al fin. Hay gran variedad de siluetas. Hay gran variedad de siluetas. ¿Cómo estás, Lauti? ¿Todo bien? Bien, ¿ustedes? Hoy vamos Bueno. a hablar de algo que, aunque usted no lo crea, yo consumo, edulcorante. Eso, tío, pregunta, ¿vos consumís? Consumo. El edulcorante me gusta más uno que otro. Consumo, pero no por razones dietéticas, porque me resulta cómodo. Bien. Lo incorporaste en algún momento de la vida y quedó. Exactamente, y quedó. Efectivamente, como no le pongo casi nunca azúcar a las infusiones. El mate lo tomo amargo, pero al café, al té, le pongo un sobrecito de edulcorante que me resulta más práctico. Rompo y lo tiro ahí, con la cuchara se te cae los granitos Los de la granitos. cuchara, del azúcar de la cuchara, bueno. Así que ya dijiste. Exactamente. Y hace Pero cuántos bueno, años ya. me gusta más el edulcorante seco que el líquido. Bien. Buena. No sé si tiene algo que ver con la calidad. Sí, totalmente. Lo escuchamos con atención. ¿Por qué traje este tema a colación? Porque últimamente se está estudiando un poco más. Porque siempre en el ámbito a veces de la alimentación saludable o años atrás se ha fomentado el consumo de edulcorantes en reemplazo de el azúcar, que sería un edulcorante calórico, con el objetivo de disminuir ese aporte calórico y en determinadas patologías, a veces como por ejemplo una diabetes, para no fomentar estos picos de glucemia. La función que cumplen estos edulcorantes no calóricos es simple: endulzar los alimentos o preparaciones en reemplazo del azúcar. Buena salvedad, y voy a aprovechar a hacerla ahora. Según la calidad y tipo de edulcorante, hay diferencia entre según sea el edulcorante líquido o edulcorante en sobre o en polvo, que también es muy difundido. ¿Por qué? Porque el edulcorante líquido en sí, la forma natural en la que existe es líquida. La forma de cristalizar edulcorantes es mezclando con un sólido, en este caso con el azúcar, para formar el famoso polvo que después está en el sobre que uno después coloca. El verdadero edulcorante es el líquido. Es líquido, por lo general, exactamente. Ustedes cuando agarran cualquier sobre, por lo general atrás, cuando ven los dos ingredientes que que es un tiene, engaño el edulcorante seco. El edulcorante seco, que por lo general es 1 gramo, tiene de ese gramo un 70% de azúcar o alguna variante como sacarosa, dextrosa, fructosa, y el 30% restante, toda esta variedad que les voy a mencionar ahora, que puede ser la es un famosa placebo stevia. casi, entonces. Es un placebo, claro, es un engaño pichanga, digamos. Muy bien, yo voy a decir engaña pichanga, digo, pero no queda académico en este espacio. Voy a decir placebo, no. Le clavó lo que era. Exactamente. Un engaño pichanga. Un engaño pichanga. Hemos sido engañados. Exactamente. Como dice el famoso meme, exactamente. Exactamente, hemos sido engañados durante años. Exactamente. Encima no son baratos los sobrecitos. No. ¿Por qué? Porque por lo general el edulcorante, los edulcorantes en sí tienen un proceso, un poder, mejor dicho, endulzante cientos de veces mayor al azúcar tradicional, por eso es que se usa en cantidades muy reducidas y tienen un efecto de dulzor espectacular en ese sentido. ¿Cuáles son los tipos de edulcorante? Hay un montón. La famosa sacarina, por ejemplo, esa es una. Es el clásico. El clásico. Ese fue uno de los que primero se descubrió. Sacarina es un derivado del petróleo. Y tiene Sacarina es una marca, ¿no? Hay una marca, sí, claro, exactamente. Creo que es una marca, es como una Gillette de hojita de afeitar, Claro. Sacarina. Pero Ponele sacarina era cuando yo era chico. Exactamente, pero también hay el edulcorante, se llama así. Con respecto a lo que es la sacarosa, que es el azúcar tradicional, tiene un poder endulzante 300 veces superior, o sea, estamos hablando de muchas veces más al azúcar tradicional que nosotros usamos. Por eso a veces se utiliza en poca cantidad. Y lo tradicional que tiene este edulcorante es el sabor metálico, por ejemplo. Ese famoso sabor metálico que a veces uno encuentra o usando este edulcorante sí o en determinados productos que lo contienen, por ejemplo.
Muchas veces se ha tenido mucho cuidado porque a veces había estudios que decían que en embarazos podía llegar a atravesar la placenta, por ejemplo, y llegar al feto. ¿Cuáles otros hay? El endulzante seco. No, el edulcorante como tal. El edulcorante como tal. Ahora estamos hablando totalmente de los tipos y variedades de edulcorante. Después está el ciclamato, el famoso ciclamato de sodio, es otra variedad de edulcorante. Tiene un poco menos de gusto metálico de sacarina, tiene un poder endulzante un tanto mayor, 400 veces superior al azúcar en sí. Aspartamo es otro. El otro es lo que es el acesulfame K. Y después está la famosa stevia. Hoy en día también usada. La stevia, ¿eso es natural? ¿Es real? Se obtiene el esteviol, que es el endulzante, se obtiene de la planta herbácea, sí. Que es por lo general de Paraguay, pero también está en zonas de Brasil. Ajá. Dentro de esa hay opciones mejores que otras, ya lo vamos a decir al final, pero la stevia dentro de los endulzantes en determinada forma parece ser uno de los mejorcitos, dependiendo de la forma en que se lo utilice y se lo obtiene. Porque, por ejemplo, el sobre clásico de la stevia, cuando uno ve el dorso, pasa esto: 70% de porcentaje de la sacarosa y 30% del famoso glucósido de steviol, que es lo que realmente es el edulcorante en sí. Entonces termina siendo esa especie de engaño. En toda esta gama de productos se evalúa lo que es la ingesta diaria admitida, que básicamente es cuánto de eso podés consumir diariamente y tener como un tope máximo sin que genere una toxicidad para el organismo. Todo eso previamente evaluado y testeado, por lo general, en su momento en animales. Dentro de animales, ratones, por ejemplo. ¿Por qué traje este tema a colación? Porque últimamente se han hecho varios estudios y se ha analizado mucho el impacto que tiene este consumo de edulcorantes con el microbioma intestinal y a veces con la respuesta glucémica. Por eso, ojo, a veces las personas que consumen y padecen de diabetes, ya sea tipo 1 o tipo 2. Un estudio que no salió hace mucho, se llevó a cabo en 120 personas, sobre las cuales durante un periodo de 2 semanas ingirieron algunas 2 variedades de estos edulcorantes: sacarina, sucralosa, el famoso aspartame, la stevia, y otro es el famoso grupo control, que consumía 5 gramos de glucosa. El grupo control, para quien no sabe dentro de los estudios, es el grupo que consume como creyendo que es la stevia, pero no, creyendo que es el edulcorante, pero no. Es como para tener esa variabilidad, heterogeneidad de la muestra, por ejemplo. ¿Qué fue lo que se observó dentro de eso? Usaron un promedio de 6 sobrecitos diarios. La mayoría de la gente es lo que mayormente utiliza. Capaz 2 en desayuno, 2 en merienda y alguno en que otra infusión a media mañana, a la tarde, en un termo de mate, por ejemplo, que varios agregan, por ejemplo. Paralelamente a eso se les realizaron controles de glucemia, se les realizó la prueba de tolerancia a la glucosa, como se suele hacer, por ejemplo, en embarazo, para ver si esa persona la mujer tiene diabetes gestacional, que es tomar el famoso vaso recargado en glucosa súper fuerte. Sí, sí. Exactamente. Mantuvieron todos la misma cuota de actividad física y de alimentación. ¿Y qué vieron? Los que consumieron sacarina y sucralosa, 2 de estas variedades de edulcorantes, empeoraron esta tolerancia a la glucosa, es decir, tenían pico más elevados de glucosa a lo largo del tiempo, cuando en un edulcorante no debería ser así si el edulcorante no tiene esa respuesta en teoría como el azúcar, por ejemplo. Los que usaron stevia y aspartame no tuvieron efecto significativo, pero en el grupo de stevia hubo un aumento de lo que es en la insulinemia, es decir, en los niveles de insulina en sangre. Los 4 edulcorantes que no mencioné, sacarina, sucralosa, stevia, acesulfame, modificaron el microbioma intestinal, estas bacterias que nosotros poseemos a nivel de intestino. ¿Desde cuándo? Ya desde la primera semana que lo consumieron, ya desde ahí, y se notó una mejoría cuando dejaron de consumirlo. O sea, estamos hablando de que esto tiene un impacto directo, podría tener un impacto directo a nivel del microbioma intestinal. Impacto negativo. Impacto negativo, ¿por qué? Porque este microbioma, dentro de las funciones, regulan esta respuesta glucémica. Lo que produjo es una alteración de esa respuesta glucémica, empeorando esta prueba de la glucemia, es decir, favoreciendo que estos picos de glucemia se produzcan más abruptamente. En las personas que tuvieron estas respuestas glucémicas más abruptas, donde se elevaron más fuerte los picos, ¿qué hicieron? Con su materia fecal sacaron determinados restos y los insertaron en ratones para ver cómo funcionaba en esto este tipo de microbioma, cómo respondía el microbioma. Y se vieron que estos ratones trasplantados tuvieron una respuesta similar al donante humano en ese sentido en cuanto al microbioma, o sea que el microbioma que ya estaba afectado por ese consumo de edulcorante ya se lo vio afectado. Entonces, ¿qué se propuso? Que esta alteración del microbioma por edulcorante podría traer respuestas en la respuesta glucémica de la persona. Entonces,
¿Qué queremos decir con esto? Que los edulcorantes sí no serían tan inertes o tan inocuos como se promovió a lo largo de todo el tiempo, sobre todo por el consumo de no agregar calorías, sino que también podrían, mediante efectos metabólicos, afectar este microbioma y determinadas respuestas metabólicas. Con lo cual ustedes, en general los nutricionistas, ¿no recomiendan el consumo de edulcorantes? Estaba muy promovido. Mi recomendación, adelanto a decirme lo que al principio, es la misma, siempre lo que le digo a todas las personas, lo mismo. Tomar todas las infusiones amargas, esa es mi recomendación en ese sentido. Me va a decir, y tiene otro gusto, sí, es cierto, pero ¿no ponerle azúcar tampoco? No, ni al café, ni al té, ni muchos nada. de estos estudios también que dicen, nosotros mostramos todo esto de los edulcorantes, pero tampoco es un pro a favor del azúcar, porque también demostramos que el consumo excesivo de azúcar agregada trae enfermedades cardiometabólicas también. Entonces, por más de que demostramos que el edulcorante sí puede traer contraindicaciones, tampoco queremos fomentar con esto el consumo del azúcar y de los otros edulcorantes calóricos que sí que vemos que en exceso fomentan obesidad, desarrollo de insulinoresistencia, diabetes, por ejemplo, en ese sentido. Pero después tiene sentido no ponerle una cucharada de azúcar si después te vas a clavar un... Claro, exactamente, o una, qué sé yo, una galletita que tiene un contenido de azúcar también interesante. Claro. Exactamente. Bien, porque sirve de algo tomar la infusión amarga si después comer un alfajor de chocolate. Es por eso que ya desde chicos lo que nosotros tratamos de hacer, de fomentar, es que los niños, por ejemplo, el famoso clásico Nestum tan difundido, es altísimo en azúcar. Entonces el chico ya, valga la redundancia, de niño se acostumbra a niveles altos de dulce. Entonces cuando vos le das algo que tiene un sabor natural, un anco, lo que sea, le va a parecer insulso y no que tiene sabor porque tiene el umbral dulce súper elevado. Bueno, hay cafés que vienen ya con azúcar, el café torrado. El café torrado es el grano tostado con azúcar. Tostado con azúcar, o sea, esa tiene un componente de azúcar. Ni hablar, como hablamos la vez pasada, en programas pasados, esos que ni siquiera son café, que es un polvo a base de café y azúcar, por ejemplo. Entonces, sí, el café es el grano tostado de café. El café torrado ya tiene ese agregado de azúcar, entonces a partir de esa base que tiene ese agregado extra. Y por otra parte, otro estudio que también hace poquito, casi te diría que salió del horno, hizo una relación directa entre aspartamo, sulfamo y sucralosa y riesgo de enfermedades cardiovasculares. También una muestra muchísimo más grande y en la que demostraron que durante el seguimiento de mucha gente, tengo un número demasiado, ocurrieron en promedio 1500 eventos cardiovasculares diferentes, entre los cuales usando la enfermedad coronaria, por el edulcorante. Podría estar asociado al consumo de edulcorante. Sobre todo, el que más se consumía era el aspartamo, seguido por el acesulfame de potasio y después la sucralosa. Dentro de esos hay enfermedad coronaria como infarto de miocardio, muerte que fue la forma más común a veces muerte clásica, sobre todo en hombres, angioplastía, 700, casi 800 eventos de accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, asociado posiblemente a este consumo de edulcorantes. También se asociaron con lo que fue enfermedades coronarias. Entonces, los edulcorantes en sí parece ser que no son tan inocuos, no solo porque a veces repercuten en esta microbioma intestinal y repercuten en esta respuesta glucémica, sino porque también pueden llevar o podrían llevar a eventos cardiovasculares más acentuados. Dentro de eso, ¿cuáles son mis observaciones desde mi punto de vista? Siempre se fomentaron en pos de disminuir la ingesta energética, esto que hablamos 2 programas atrás del descenso de peso. Sí, sí. Fomentado para no incluir azúcar, entonces no endulzas, pero sin calorías, entonces bueno, ya empezaste a restringir por ahí. En determinadas situaciones, capaz, en casos puntuales, pueden ser convenientes, pero como son compuestos que todavía se están estudiando, todavía se desconocen de los efectos a largo plazo. Entonces, de un consumo crónico podría llevar a todas estas alteraciones que hablamos hoy en día. Fundamental para todos aquellos padres, sobre todo de chicos, están prohibidos en lactantes y niños de 1 a 3 años. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque producen alteraciones del apetito y de saciedad. Pueden llegar a alterar estas hormonas que nos dan saciedad. Dentro de las opciones esto que mencionamos, ¿qué son? Si te gusta endulzar, las hojas de stevia. Hay hojas de stevia que se consiguen secas o frescas. En base a eso se elaboran a veces infusiones. No el polvito que viene sobrado. Las hojas directamente. Las hojas directamente. En muchos lugares, sobre todo dietética, se consigue la hoja como tal, y esa se puede a veces agregar o en la infusión del agua caliente del termo de mate o en infusiones como tales, y vas a ver que con poca cantidad, incluso después la podés retirar, tiene un buen poder endulzante. Eso como tal, la hoja del árbol,
es lo mejor. Y a la hora de elegir, a veces estos edulcorantes, ojo con los que vienen en polvo, porque tienen un mayor porcentaje de azúcar, porque es el medio que se utiliza industrialmente para cristalizarlo, en ese sentido. Como siempre digo, mi recomendación es consumir las infusiones amargas o empezar a disminuir, como hablábamos en programas pasados, este umbral de dulce que tan de chico nos han acostumbrado a consumirlo. Ah, me amargaste. ¿Qué querés? Yo que creí que estaba haciendo un esfuerzo. Todo mal vengo haciendo, todo mal. Gracias, Lauti, pero ha sido una clase ejemplar. Atentos con esta cuestión, ¿no? Los edulcorantes la tomamos un poco en broma, pero para relajar el momento, pero sí, obvio, atentos. Atentos, y es algo que todavía sigue estando muy en estudio. Ahora, las marcas se te meten como una lógica que te solucionan un problema, ¿no? Exactamente. En ese sentido son muy eficaces. Exactamente. Y bueno, y estuvo muy fomentado también, ¿no? Cuando veíamos en su momento reality, lo que sea, sí, fomentado. pero además hay algunas, ¿sí? No voy a citar nombres, ¿no? No. Pero hay médicos, dietólogos que han sacado hasta productos con su nombre. Sí. Exactamente. De edulcorantes. Exactamente. Y te los venden como tales. Bueno, y ahí entran mucho los conflictos de intereses. Exactamente. Visto a veces tanto en muchos estudios de investigación que a veces promueven estas cosas y cuando uno lee la letra chica están sesgados, tienen estos conflictos de intereses con determinadas empresas o marcas en particular. Bueno, no voy a dar nombre, pero Cormillote es uno. Bueno, sí, exactamente. Exactamente. Gracias, Lauti, hasta Gracias. la semana que viene. Que anden muy bien. En el centro